Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar Oportunidades en el sector inmobiliario en España para Family Offices Inversores Mexicanos. Espero que todos os encontréis bien. Bueno, he dicho buenas tardes en España. Buenos días a todas las personas que os habéis unido desde México. Mi nombre es Alberto Alcázar y voy a ser el conductor de esta webinar. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a Cotecasas como a IMSA la oportunidad de compartir este evento, que seguro, dado el nivel de los panelistas y los participantes, va a ser muy interesante y nos va a permitir aprender mucho. A continuación, me gustaría comentaros a todos cuál va a ser el orden de este webinar. En primer lugar, vamos a presentar a los compañeros panelistas. Después de presentar a estos compañeros panelistas, me vais a permitir hacer una pequeña introducción para contextualizar el momento de la economía española y del mercado del sector inmobiliario también aquí en España. A continuación daremos paso a un coloquio en el que, bueno, a través de distintas preguntas con nuestros invitados, iremos profundizando en algunas de las cuestiones que nos parecen clave, ¿no?, para los inversores mexicanos que quieren invertir aquí en España. Y finalmente, pues os vamos a dar a todos vosotros la oportunidad de que a través del Q&A que hay habilitado en este webinar, nos hagáis llegar las preguntas que consideréis oportunas, que surjan durante la sesión, y trataremos de responderlas las máximas posibles dentro del tiempo que nos hemos dado, que es entre 55 y 60 minutos en este webinar, y si no, más tarde prometemos contestarlas a todas por escrito. ¿De acuerdo? Pues nada, como he dicho, bienvenidos y vamos a comenzar el webinar presentando a nuestros tres invitados. Aquí en Madrid, a mi lado, tengo sentado a Mariano Capelino. Mariano, que viene de Argentina, pero ahora mismo está aquí residiendo en Madrid. Es fundador y CEO de INSA Real Estate Investments. Licenciado en Administración por la Universidad de Belgrano, MBA y PDME en IAE Escuela de Negocios, y también Global Immersion Program en Harvard Business School. Es socio fundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina, miembro del Grupo de Interés de Real Estate del IAE, socio del Círculo Inmobiliario Español aquí en Madrid y socio de la Cámara Argentina Americana de la Florida. Me vais a permitir 5 minutos para contextualizar y poneros en bandeja, ¿no?, explicar cómo está ahora mismo la economía española y también el mercado inmobiliario español fundamentalmente. Bien, pues si quieres pasamos. Ahí está. Vale. La economía española en tiempos de COVID. Bueno, según vemos en el gráfico que tenemos en esta página, la economía española ha vivido unos cuantos años, desde el año 2012, un rebote, un ciclo expansivo bastante largo, ¿vale?, hasta el año 2020. Esto ha venido aparejado de una recuperación también del sector inmobiliario, que ha sido también constante, pero realmente sin acercarse ni en valores de precio ni en número de transacciones a los valores previos a la crisis del año 2008. En el año 2020, como todos conocéis, pues bueno, con el efecto COVID ha existido un desplome tremendo de lo que es el PIB de España. Veis, son valores han sido mayores realmente que este 12,6%, estos son valores oficiales. Lo que sí que es cierto es que en el primer trimestre de este año ha habido un rebote, que esperemos que se consolide, como veremos más adelante, a lo largo de los próximos 3 años. Esto provocó también que el desempleo en España haya crecido por encima del 15% y que, dato importante en el sector inmobiliario, los bancos vuelvan a acumular más de 100 billones de euros en activos inmobiliarios de distrés. Y aquí veremos que se crean bastantes oportunidades para inversores. Vale. ¿Qué tenemos de noticias positivas en nuestro mercado? Pues tenemos bastante. Yo os llamo para nuestro mercado. Pues tenemos unos tipos de interés históricamente bajos que están permitiendo financiaciones muy atractivas. Además, los fondos Next Generation de la Unión Europea son unos fondos que la Unión Europea, como otros gobiernos, especialmente Estados Unidos, recuerdo ahora, van a poner en manos de los gobiernos de cada uno de los países miembros de la Unión. A España le caen más de 150.000 billones de euros para la reconstrucción de la economía y de la sociedad después de COVID. Estos fondos, es importante saber que empiezan a ponerse en marcha este verano en Europa, especialmente en España. Además, la temporada turística es otro de los factores más diferenciales en España. El turismo es la principal fuente de ingresos para nuestro PIB, pues tiene bastantes buenas perspectivas, dadas las circunstancias.
La vacunación en España lleva ya 14 millones de dosis suministradas, más de 5 millones de personas han recibido las 2 dosis y se espera que para julio estemos por encima del 70% de personas vacunados. Esto da cierta seguridad en llegar a una inmunidad de rebaño para este verano. Y todo esto pues, nos lleva a que la recuperación sí que pueda cumplir esa V que todos esperamos, ¿no? Y que se consolide en la segunda mitad del año 2021. Aquí abajo os muestro una diapositiva, un gráfico del monitor de recuperación inmobiliaria de una de las consultoras inmobiliarias más grandes del mundo, que es CBRE, para el mercado inmobiliario español, en el que se ve bastante claro esta V y que desde principio de finales del año 2020 y principio de 2021 empieza a recuperarse mucho este monitor, esta seguridad, ¿no? En el mercado por parte de los profesionales y de los inversores del mercado. Sí. Bien, además de lo anterior, el mercado español ofrece desde hace años algunos otros atractivos que también creo que merece la pena destacar. Somos miembros de la Unión Europea, como todos sabemos, y tenemos como moneda el euro, que nos da mucha tranquilidad económica, equilibrio económico, y además existe mucha seguridad jurídica, una elevada seguridad jurídica y fiscal. Y además, esto es importante, hay un gap de rentabilidad muy elevado, ya adentrándonos en el mundo inmobiliario, entre las rentabilidades de los activos inmobiliarios y las otras inversiones tradicionales para un inversor, como puedan ser bonos del Estado, letras del Tesoro, etc. Estamos hablando de rentabilidades por encima del 4% y aquí estamos hablando, o sea, de un gap por encima del 4% en estas rentabilidades. Pero estamos hablando además de rentabilidades de activos prime. Si nos vamos a activos no prime, pues claro, aumenta un poco el riesgo, pero de luego la rentabilidad también se nota y el gap todavía es bastante más notorio. Bien, una de las características que tiene el mercado inmobiliario español, y ya poco a poco voy dejando la economía española y voy adentrándome más en el mercado inmobiliario, en el sector inmobiliario, es la escasez de producto de calidad disponible. Sin embargo, esto es algo que todos los expertos pensamos que va a acabar. ¿Por qué? Pues porque después del impacto de COVID se espera, hay una expectativa elevada del aumento de quiebras empresariales relacionadas con activos inmobiliarios o con préstamos con colaterales inmobiliarios y también relacionadamente de impagos familiares, ¿no? De hipotecas. Esta mañana en una reunión con el director general inmobiliario de un banco español me decía que las tasas de morosidad ya han repuntado bastante en este primer trimestre, que este segundo trimestre del año 2021 todavía están siendo mayores y que se espera que el retorno de activos, la adjudicación de activos inmobiliarios por parte de los bancos vuelva a crecer. ¿Esto qué significa? Pues significa una oportunidad de compra por debajo de los del mercado, como luego tendremos la oportunidad de comentar con Mariano, tanto en bancos como en subastas y en otros vehículos de estas características. En la gráfica que os muestro más abajo se ve que las expectativas de crecimiento de inversión extranjera o de inversión en activos inmobiliarios en España para el año 2021, vamos, no sé si sería muy bien el número, pero la expectativa es que crezcan más de un 15% para el año 2021 comparado con 2020 y en cifras, además, comparados con la serie histórica bastante importantes, a los mismos niveles que puedan ser el año 2007-2008 o 2018-2017. Si quieres, pues pasamos de diapositiva. Y siguiendo con esta cifra del crecimiento de más del 15%, pues llegamos a los inversores. ¿Y qué pasa con los inversores? Bueno, pues la verdad es que existe un interés impresionante de inversores internacionales por entrar en el mercado español, por todas las características que he mencionado antes, las palancas y las oportunidades. Aquí traigo una frase del CEO de otra de las consultoras más importantes inmobiliarias a nivel internacional, JLL, que dice que hay más dinero disponible que nunca para invertir en inmobiliario. Yo, en mi día a día, tanto en la universidad como en el servicio inmobiliario, la verdad que el acercamiento de inversores a este mercado, inversores tradicionales como inversores nuevos que no hayan venido nunca a España, como inversores que invertían en otras inversiones diferentes a la inmobiliaria, están viendo el inmobiliario español como un valor refugio y la verdad es que el interés es muy elevado. Si pasamos, por favor. Bien. Pues ¿esto a dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a que se prevé un ciclo alcista después de COVID
o sea, al menos hoy, y siendo conservador, podemos decir que es un ciclo alcista de 3 años, por lo menos, de 2021 a 2023, continuando con el ciclo que venía, como decíamos antes, de 2012 hasta el año 2019. ¿Vale? Además, se está viendo que la actividad está aumentando, también la inversión, pero sin embargo, los precios el año pasado bajaron, lógicamente, y al principio, en los primeros 4 meses de este año, depende del asset class, se han mantenido flat o también han bajado. O sea, que yo creo que se está creando una ventana de oportunidad que abordaremos un poquito más tarde, ¿vale? Por este ciclo alcista, por estos precios contenidos y como veremos, pues esta ventana de oportunidad no se da de la misma forma en todas las tipologías de activos. Yo aquí destaco algunas, luego en la charla tendremos oportunidad de profundizar en ellas, no voy a detenerme. Algunas de ellas son retail, hospitality, oficinas, suelos o el alquiler residencial multifamily. Y además de saber en qué activos invertir, como decíamos antes, pues también me he atrevido aquí a mostraros, no son solo estas, pero sí son posiblemente las principales áreas donde invertir en España. Madrid, por supuesto, Madrid se ha convertido en un hub internacional de inversión como puede hacer cualquier otra gran capital europea o mundial. Y no solo Madrid CBD, o sea, el Central Business District, sino también la comunidad y los corredores que llegan a Madrid, donde hay una gran actividad, por supuesto, residencial, logística e industrial. Las islas, Baleares y Canarias, el valor del turismo es súper elevado. Apuestas como turismo, como Airbnb y demás, la verdad es que ha hecho muy atractiva, si cabe todavía más atractiva, el valor de los activos en estas dos archipiélagos españoles. El corredor mediterráneo tradicionalmente ha sido muy potente, desde la Costa del Sol por lo menos hasta Valencia y también Cataluña. Y luego áreas metropolitanas de ciudades de más de 500.000 habitantes, aunque yo me atrevería a decir que en muchos casos podríamos llegar hasta ciudades de 200 o 300.000 habitantes, dependiendo de la ciudad y dependiendo del tipo de activo. Y por último, para concluir, tenemos dos diapositivas más. Una es el mercado global y simplemente aquí reseñar dónde invierten los profesionales. Fijaros, hay un dato que es muy interesante. Entre Norteamérica y Europa se están llevando casi el 84% de la inversión global. Es impresionante dónde están los que saben dónde invertir en activos inmobiliarios. Por contra, pues si nos vamos a otras latitudes, pero especialmente, y por lo que nos toca hoy en Latinoamérica, está por debajo hoy por hoy del 1%. Igual luego Mariano quiere hacer hincapié aquí porque estos dos mercados los conocen muy bien, tanto Estados Unidos como Europa como Latinoamérica. Y por último, pues, y como conclusión y como colofón a esta breve introducción, yo creo que es el momento de aprovechar el ciclo. Antes decía que el ciclo que se prevé siendo conservador son 3 años, pero la ventana de oportunidad entendemos que se va a dar en la segunda mitad del año 2021 por los fondos europeos, porque todavía hay muchos fondos internacionales que están en la situación de wait and see y de otros muchos fondos internacionales que no tienen equipo gestor en España. Entonces no pueden o que quieren invertir todavía. Están o desarrollando equipo o contratando equipo. Entonces la ventana de oportunidad finales de este año, primeros 6 meses hasta verano del año 2022. Mucho más tarde se podrá seguir invirtiendo, pero la competencia va a ser dura. También es importante la selección de acceso al producto, como decíamos antes, la cercanía al producto y la posibilidad de adquirir activos distress en bancos y subastas. Y para esto el partner va a ser muy importante, tanto en facilitar el producto como en la gestión adecuada del mismo, ¿no? Y por último, y hablaremos también de ello a lo largo del coloquio, el tipo de vehículo de inversión. Siempre hay que eficientar cómo invertimos, tanto por la estructura jurídica como la eficiencia fiscal y más cuando estamos hablando de inversiones internacionales. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos pasar, si os parece, a la charla, ¿vale? Y Mariano, si te parece, y por aterrizar todas estas ideas y el resumen, ¿no? del contexto inmobiliario que tenemos ahora mismo en España, vamos a comenzar contigo, ¿de acuerdo? Y yo aquí tengo algunas preguntas que me parecen de sumo interés para resolver a los inversores internacionales, especialmente a los mexicanos, ¿no? que quieren invertir aquí en España. Entonces, voy a comenzar por aquí. En tu opinión, ¿qué deben preguntarse las familias de alto patrimonio y family offices que estén buscando oportunidades de inversión inmobiliaria fuera en este caso, de México? Bueno, buenos días a todos.
Buenas tardes para quienes nos siguen de aquí de España. Muchas gracias, Alberto, por tu magnífica introducción, en un resumen muy preciso. Bueno, entrando un poco en la pregunta que me hacías, yo creo que lo importante cuando una familia decide invertir en real estate, ante todo es definir si lo quiere hacer en forma directa, es decir, invirtiendo directamente en activos inmobiliarios o a través de un fondo. Esa es la primera decisión, ¿no? En donde hago una inversión coparticipada que puede ser pública o privada. Entonces, eh, principalmente hoy nos vamos a referir más que todo en lo que es la inversión directa, que le llamamos, que es, digamos, teniendo sus activos bajo posesión, ¿no? Entonces, habiendo respondido esa pregunta, la siguiente es muy importante tener en cuenta si la familia quiere hacer una inversión patrimonialista, como le llaman aquí en España, digamos, pasiva, es decir, adquirir un activo y mantenerlo muy a largo plazo de renta, o quiere hacer una inversión activa para maximizar el retorno, ¿no? En una inversión pasiva es mucho más simple de gestionar, eh, tiene, digamos, la desventaja que los retornos generalmente son muy bajos, en torno al 3-4% anual. Eh, en el largo plazo, recordemos que la tasa de apreciación de un inmueble real es cero en cualquier mercado del mundo, dado que la tasa de apreciación anual es equivalente a la inflación, excepto cuando se producen estas crisis y quiebres que en los procesos de recuperación la tasa sube muy fuerte. Entonces, si quiero hacer una inversión, como decíamos, patrimonialista, una inversión activa, que para eso ya tiene cierta complejidad y requiere un equipo profesional que lo lleve adelante. Entonces, si quiero maximizar el retorno y lograr retornos por encima de los 2 dígitos, ahí sí es importante ya pensar cómo lo voy a gestionar, ¿no? Y en la gestión hay 2 opciones. O lo gestiona el inversor con un equipo propio, digamos, eh, o, digamos, cuenta con la ayuda de algún asset manager o gestoras, como le llaman aquí en España, que lo pueda ayudar durante la gestión. Una vez definido eso, bueno, ya el siguiente paso es definir el perfil del inversor, entender muy bien sus preferencias, sus objetivos, su horizonte de inversión, eh, y una vez definido eso, obviamente, armar el plan de inversión, eh, ya sea para ejecutarlo en forma directa o a través de un asset manager o gestora que lo acompañe. Y bueno, obviamente la última parte es asegurarse que la ejecución de ese plan de inversión y el control sea bien llevado, ¿no? Muy bien, la verdad es que muy interesante y bastante pormenorizado la explicación. Además, creo que es muy, muy completa, por lo menos es lo que estamos viendo aquí, y con muchos matices. De todas formas, me gustaría preguntarte si yo fuera un inversor extranjero y en especial mexicano, eh, ¿por qué crees, en tu opinión, que invertir en España, el inmobiliario, es una buena oportunidad? Y te voy a hacer una pregunta doble, ya dado tu experiencia en el mercado de Estados Unidos. ¿Y cómo es Estados Unidos y esa comparación, ¿no?, de invertir en España o invertir en Estados Unidos? Disculpen que estaba muteado. Eh, para nosotros que llevamos 20 años siguiendo los ciclos de los mercados y aprovechando las distintas oportunidades que las crisis y los mercados ofrecen, aprovechamos el 2001 de Estados Unidos, el 2003 de Argentina, el 2008 de Estados Unidos, el 2014 de Detroit, que llevamos 5 años allí, no, 6 ya, en Detroit, que fue la ciudad símbolo de la crisis global, que cayó en bancarrota y demás. Siguiendo ese mismo análisis que hacemos de los mercados desarrollados principalmente, hoy vemos que España, que fue la economía desarrollada
que más sufrió la crisis del COVID, triplicó la caída del PBI de Estados Unidos, duplicó la media de los 44 países desarrollados. Justo leí el fin de semana un informe de Oxford que sacó un índice de dolor, le llaman, un índice de dolor, en donde España era la primera. O sea, todos los datos que vemos demuestran que fue la economía más castigada. Recordemos que España, el 15% del PBI, o sea, el turismo se lleva el 15% del PBI, con lo cual prácticamente ya 18 meses sin turismo, eso deja la economía muy afectada. Estados Unidos, para que se den una idea, representa el 7,5% del PBI. Entonces, vemos que hay una gran oportunidad porque es la economía por lejos más afectada de los países desarrollados. Entonces, creemos que la ventana de oportunidad es muy corta en este caso porque, como bien decías, Alberto, hay escasez de activos inmobiliarios oportunos, con lo cual, y hay mucha liquidez, muchísima liquidez, por lo tanto, esa liquidez va a hacer que la oferta que hay se absorba rápidamente, ¿no? Cuando muchos de los jugadores que hasta ahora no pudieron acceder, actualmente hay dos frenos por los cuales, digamos, el nivel de actividad no es lo suficientemente alto como lo está haciendo en Estados Unidos, que ahora te voy a responder un poco esa pregunta. Uno es la falta de acceso de gente que no tiene equipo aquí en España, fondos de inversión que no tienen su propio equipo establecidos aquí en España. Efectivamente, acceder a ingresar a España estuvo muy limitado, digamos, durante todo este tiempo, con lo cual mucha gente, por más que quisiese venir a hacer cosas, no pudo. Hay otro freno que los bancos, para todo lo que es inversiones, han cerrado bastante lo que es la financiación y para desarrollos también, con lo cual ahí hay otra limitación para aquellos inversores que invierten necesariamente con apalancamiento, con lo cual creo que esos dos frenos contribuyen a que hoy ya esté habiendo oportunidades muy interesantes y no haya tanta competencia a la hora de comprar y que eso permita comprar con fuertes descuentos, ¿no? Si miramos lo que pasó en Estados Unidos, el año 2020 fue el año de mayor volumen de operaciones del año 1968. Está viviendo, digamos, Estados Unidos hoy tiene el inventario más bajo desde 1982, 1,9 meses de stock. El volumen de operaciones se incrementó al 22% a pesar del COVID, fue el único país del mundo que creció, y los valores están teniendo unas apreciaciones tremendas. Nosotros ya estábamos en etapa de desinversión de varios activos, principalmente residenciales en la Florida, y hemos subido prácticamente entre un 25 y un 30% de los valores desde inicio del COVID a hoy, y hay un nivel de absorción tremendo, ¿no? Con lo cual, el segmento de multifamilies también está a los valores más altos de la historia, con rendimientos del 4% anual, con lo cual no vemos oportunidades allí. En los únicos segmentos, el logístico lo mismo, en los únicos segmentos que estamos viendo alguna oportunidad es en retail y oficinas en Estados Unidos, que como en todo el mundo fueron sectores muy castigados y hay algunas oportunidades puntuales, pero no vemos gran volumen de distrés o que vayas a ver, digamos, gran volumen de ejecuciones hipotecarias como sí lo hay aquí en España, y entendemos que esto, como bien decía, se va a incrementar cuando se terminen todas estas ayudas que están vigentes, ¿no? Muy bien, la verdad que coincido mucho con tu análisis, el precio, el timing, el momento, hay que aprovechar ese momento. Yo creo que la oportunidad en España es pues la verdad es que es para intentar aprovecharla. Y una cosa que tú decías, que tiene que ver con el timing, que es muy corto plazo, porque es verdad que hay, como decía al principio, mucha inversión pendiente de entrar y que todavía no ha entrado. Y yo creo que se puede aprovechar esa ventana de oportunidad de los próximos 12 meses, quizás, ¿no? Muy bien, Mariano. Y de acuerdo con tu experiencia, y ya por rematar esta parte, ¿cuáles son las principales variables que se debe considerar un inversor para invertir de una forma más profesional?
Bueno, a ver, la inversión inmobiliaria tradicional, como hablábamos antes, la única variable que produce incremento patrimonial es la renta, dado que en el largo plazo, como decíamos, la tasa de apreciación real de un activo es cero. Por lo tanto, para poder maximizar ese retorno, necesariamente necesito gestionar inversiones de manera activa para poder capitalizar dos variables que nos ofrecen los mercados en las crisis. La primera variable era, como hablábamos antes, la compra distress, que es en lo que nos especializamos, ¿no? ¿Qué significa distress? Comprar propiedades que están con problemas, que están en ejecuciones hipotecarias, en bancos, sucesiones, divorcios, quiebras, concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso permite entrar en la inversión inmobiliaria. En vez de entrar perdiendo, como nosotros decimos, el 10%, ¿por qué perdiendo el 10%? En cualquier parte del mundo, el costo de entrada y salida de una inversión inmobiliaria, entre costos de comisiones de compra y venta y escrituras, no baja del 10%. Con lo cual, comprando a valor de mercado, como la mayoría de los compradores lo hace, el día que firma la escritura, si al día siguiente quiere vender ese inmueble, está perdiendo el 10% del patrimonio invertido. Entonces, ¿cómo crear valor en la adquisición? Comprando como mínimo 20 o 30% debajo del valor de mercado actual, además de la caída que haya tenido el mercado, que esa es la segunda variable. Entonces, es clave empezar comprando debajo del valor de mercado. Cualquier empresa que presta servicios o fabrica un producto, compra un producto para venderlo a un valor con un margen, ¿no? Yo no sé cómo los inversores nos hemos dejado atraer por adquirir inmuebles como inversión a valor de mercado, en el cual perdemos el 10% el día que firmamos el cheque, ¿no? Entonces, para nosotros, una cosa es invertir, otra cosa es comprar inmueble. Invertir necesariamente implica ganar dinero el día que firmamos el cheque en la compra. Eso es una inversión desde nuestra visión. Por otro lado, la segunda variable que nos permite una gestión activa es a través de leer los ciclos y poder entrar cuando un mercado sufre una crisis. Los siguientes años de recuperación, generalmente entre 4 y 6 años, se da la recuperación del ajuste que haya tenido. Obviamente depende de cada crisis. Esta crisis en particular, como decíamos, la ventana de recuperación la vemos mucho más corta, porque ha sido una crisis muy puntual. En cambio, en crisis como por ejemplo la del 2008, a España le llevó prácticamente 7 años de corrección, a Estados Unidos 3. Entonces, una vez que el mercado toca fondo y empieza a recuperar, generalmente entre 3 y 6, 7 años se recupera lo perdido. Y eso nos permite lograr rentabilidades anuales durante ese periodo, solamente de recuperación, ni siquiera es apreciación de valor, es recuperación de porcentajes de 2 dígitos por encima de inflación. Es decir, 10, 12% por encima de inflación. Por ejemplo, si miramos Madrid en el 2018, que venía creciendo fuerte, a un ritmo muy fuerte, subió un 15%. Valencia subió un 17%. Si miramos lo que pasó en Estados Unidos entre el 2010 y el 2015, el mercado residencial de Miami, por ejemplo, de Brickell, subió un 14,3%. Entonces, luego de cualquier crisis profunda, las tasas de recuperación anuales superan tranquilamente el 10% sobre inflación. Entonces, si al descuento en la compra logras un 20 o un 30% de descuento para salir en 3 o 4 años, porque si no sales nunca, esa tasa ese descuento en la compra no lo terminas capitalizando, digamos. Pero si sales en 3 o 4 años, eso te aporta un 8, un 10% anual. Si a su vez recupera una tasa similar de otro 7, 8% anual, y a su vez sumo la renta que tenga durante ese periodo de tenencia, claramente voy a estar logrando retornos por encima de los 2 dígitos, ¿no? Es decir, en una inversión tradicional, el 100% del incremento patrimonial se da a través de la renta, y en nuestro modelo de negocios, la renta aporta entre un 20 y un 25%. El otro 75% lo aporta el descuento en la compra y la tasa de recuperación.
Muchas gracias. Y he de decir por experiencia propia, con Mariano y con otros muchísimos inversores internacionales, que esto es todo un arte. Lo ha explicado de una forma que se puede entender y parece sencillo, pero es muy complicado comprar distress con éxito y gestionar distress para salir con éxito. Entonces, la verdad que es un arte y ahí radica la importancia del partner. Yo siempre, el experto, el profesional que está cercano a los activos, que está cercano a las fuentes que pueden proveer de estos activos y que luego entiende bien el mercado, ¿no? Para comprar bien, gestionar bien, salir bien. Bien, yo tenía una última pregunta, Mariano, y es para ti, y tiene que ver con en qué invertir. Es decir, en los últimos años en España hemos visto grandes inversiones en logística, hemos visto también grandes inversiones en multifamily, pero quizás estos no son los asset class más atractivos, ¿verdad? En el corto plazo, en este plazo, en este marco que hemos dicho de unos 12 meses de ventana de oportunidad de inversión. ¿Qué opinas tú? Bueno, nosotros hemos modificado totalmente nuestra estrategia post-COVID. Previo al COVID estábamos enfocados principalmente en el residencial, clase media, que es donde todavía veíamos margen de recuperación y posibilidad de adquirir carteras en los bancos con descuentos, que es lo que veníamos haciendo. Dado que en todo el sector comercial, tanto oficinas, retail, hotelería, logístico y demás, ya no veíamos oportunidades, ¿no? A partir del COVID, justamente los activos más castigados, los que mejores resistieron la crisis, afortunadamente, fue el residencial, que es lo que teníamos en cartera, y los mayores, digamos, afectados, que eso no tuvimos la visión. Ahí fue un factor netamente de suerte. No hay forma de que nos podamos adjudicar eso a nosotros. Pero empezaron a surgir oportunidades justamente en los segmentos que no había. Que como tú bien decías, hotelería, por ejemplo. España es sinónimo de hotelería. Si miramos 30 años atrás, España cuadruplicó el volumen de turistas. Cuadruplicó. Pasó de 1990 al 2019 de 22 millones a 84. Mientras que sus 4 países competidores a nivel turismo, digamos, componiendo el top 5, que son Estados Unidos, México, Italia y Francia, en promedio apenas duplicaron la cantidad de turistas en el mismo periodo. Con lo cual, el potencial que tiene España en turismo es brutal. Tal es así que, como todos saben, en el año 2018 el fondo más grande del mundo real estate, que es Blackstone, se quedó con una SOCIMI, que es sinónimo de fondo aquí en España, un fondo de los hoteleros más grandes que había, ¿no? Entonces, si Blackstone se posicionó así, evidentemente tiene claro el potencial de España. Entonces, hotelería para nosotros vemos grandes oportunidades con fuertes descuentos, con una corrección en torno al 20%, pero a su vez con posibilidad de comprar con descuentos fuertes, principalmente en hoteles 3 y 4 estrellas que requieran posicionamiento, reposicionamiento, rehabilitación y demás. ¿Por qué? Porque son obviamente los más castigados y donde más descuento se puede obtener. Y durante el periodo de rehabilitación, que es alrededor de un año, bueno, ganar ese periodo para que cuando vuelva el turismo a full, si Dios quiere, en el 2022, tener el producto terminado, ¿no? Por otro lado, retail, creo que retail es otro de los grandes perjudicados de esta crisis y vemos mucha oportunidad en retail. La verdad que los centros comerciales hay que mirarlo con mucha sutileza porque, bueno, son complejos, pero locales a la calle, bien ubicados. Creemos que la gente que viene a Europa va a seguir viniendo y va a seguir caminando por Francia, por París, por Barcelona, por Madrid, por Roma. Entonces, todo lo que es local a la calle, en el centro de Madrid, en calle Serrano, en las principales arterias, creemos que va a seguir siendo muy demandado y ahí hay una ventana de oportunidad para posicionarse que en momentos de una economía estable prácticamente ni siquiera hay posibilidad de adquirir esos locales, ¿no?
ahí también vemos una corrección importante y oportunidades. Por otro lado, en el tema suelo residencial, o sea, terrenos para construir, como todos saben, en Europa y en España es muy escaso el suelo bien ubicado, y hoy, ante la falta de financiamiento de los bancos, la poca oferta que hay, que no es mucha, no está encontrando la demanda, porque un desarrollador que necesita un promotor, un 80 o 90% de financiamiento para llevar adelante su proyecto, si no lo tiene, no puede ni pensar en comprar un suelo. Entonces, está habiendo algunas oportunidades allí también y creemos que es un muy buen momento para posicionarse porque la obra nueva hoy está siendo muy escasa, hace un año prácticamente que no se inician obras, o mucho de lo que se inició es lo que llaman aquí Build to Rent, lo que se llama aquí en España, que sería multifamilies en Estados Unidos o edificios residenciales de renta en Latinoamérica. Y gran parte de lo construido es eso, o sea que no va a tener un comprador final, sino que es para renta. Pero la oferta de obra nueva es súper escasa. Nosotros estamos con un proyecto justamente en Marbella, que tú, Alberto, nos vendiste ese suelo, justamente, y hemos subido un 25% los precios, y es increíble la demanda, y vamos subiendo, cada unidad que vendemos subimos la lista, porque es un proyecto muy exclusivo y pequeño, con lo cual queremos obviamente intentar maximizar, ¿no? Pero no hay oferta, hay un problema de oferta tremendo. Entonces, posicionarnos hoy en suelo interesante para cuando vuelva el financiamiento, que yo creo que finalmente el año que viene va a volver, mientras uno saca licencia, arma proyecto y demás, me parece muy inteligente hacer esa estrategia. Y por último, oficinas también. En oficinas está habiendo ahí una reconversión importante. España tiene un mercado un porcentaje amplio de un mercado un poco obsoleto en todo lo que es oficinas, con lo cual adquirir oficinas para rehabilitar y posicionar con las nuevas exigencias del mercado y demás, creo que digamos, está en discusión si el mercado de oficinas se va a reducir o no, entre el mayor espacio que van a requerir las oficinas y el teletrabajo, digamos, a ver cómo va a quedar balanceado. Nosotros creemos que por temas de productividad las oficinas van a seguir existiendo y la necesidad va a seguir existiendo. No creemos que haya un impacto muy fuerte en tema de oficinas, pero sí creemos que, digamos, la afectación en las empresas y demás va a generar un ajuste en las rentas, y ese ajuste en las rentas va a generar, digamos, una baja en los valores de oficinas, con lo cual ya estamos viendo ciertas oportunidades, ¿no? Residencial, como dijimos antes, puede llegar a haber algunas oportunidades, pero en menor medida porque fue el segmento que menos sufrió. Y hablando de timing, digamos, creemos que estos próximos entre 3 y 9 meses es el timing ideal, porque como hablamos antes, la gente que no tiene equipo aquí y que no pudo venir, digamos, a España, viajar y demás, tal vez recién esté pensando en venir finales de año o en septiembre, octubre, y no va a ser tan fácil, digamos, poder encontrar producto muy rápido, ¿no? Entonces, creemos que las principales oportunidades se van a dar en este contexto actual, en donde hay la oferta cada vez es más creciente, pero hay muy pocos jugadores listos para comprar. Entonces, aquellos que los estemos, creo que tenemos grandes ventajas de hacer muy buenos negocios y obtener, como se nos brinda en los países desarrollados luego de una crisis, retornos extraordinarios por encima del 12-15% anual, ¿no? Sin apalancamiento. Muy interesante. Yo antes voy a matizar dos cosas, o bueno, a remarcar dos cosas que has dicho. Obra nueva, año 2008, 2007, 2008, 2007. Ventas por encima del medio millón de unidades. Año 2019, 60.000 unidades en obra nueva. Hay una carencia, como decías tú, de obra nueva residencial, por eso la necesidad de posicionarse en los suelos. Segundo, High Street, porque yo creo que el hospitality lo has explicado fenomenal, pero en High Street solamente con el cierre de oficinas bancarias se supone que va a haber locales prime en muchas ciudades españolas por encima de los 3.000-4.000
locales, que son muchos puestos en el mercado. Y ahí va a haber oportunidades, claro, habrá los que merezcan la pena y aquellos que no sean tan high street, pero para el retail yo creo que se genera también una oportunidad muy, muy interesante. Si estás pegado a los bancos y eres capaz de entrar en esa rueda, ¿no? Pues muy bien, Mariano, volvemos contigo al final, si te parece, después de esta masterclass que nos has dado y nos has posicionado muy bien dentro del mercado. Muchas gracias. Tengo aquí recopiladas algunas preguntas que nos han trasladado desde el otro lado, ¿vale? Entonces, si queréis, Mariano, comenzamos por la que has mencionado antes, Luis, que es pues tu opinión sobre la inversión inmobiliaria en Barcelona. Me imagino que en toda Cataluña, pero bueno, han preguntado por Barcelona, ¿verdad? Mariano, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste de IMSA? Bueno, la verdad que Barcelona tiene muchos escollos, digamos, y hay mucha amenaza de regulación de respecto a las rentas y demás, con lo cual se ha vuelto un mercado un poco menos líquido, porque, bueno, ha decrecido mucho el apetito de inversores, principalmente extranjeros o del mismo España, que bueno, no quieren estar sujetos a esas contingencias que tiene el mercado de Barcelona, ¿no? Entonces, eh, también eso trae ciertas oportunidades porque al haber menos demanda, digamos, y mantenerse la oferta, eh, hay capacidad para negociar mejor. Pero bueno, nosotros principalmente solo miramos temas de hoteles y oficinas en Barcelona, que creemos que son dos segmentos atractivos y en principio no están, digamos, con estas regulaciones que sí se está hablando para todo lo que es residencial y retail, ¿no? O sea que nada, hay que tener mucho cuidado y nosotros preferimos enfocarnos solamente en esos dos clases de activos. Sí, por ampliar un poco, si quieres, Mariano, el abanico. O sea, los inversores que nos están llegando donde yo estoy trabajando, pues la verdad es que es verdad que miran dos veces antes de invertir en Barcelona versus otros sitios, pero que la inversión sigue llegando porque Barcelona sigue atrayendo a mucho turismo global y a mucha inversión y empresarial y personal a nivel internacional, ¿no? Es una puerta española con Europa clara y a pesar de las dificultades que quizás se estén poniendo en algunos niveles políticos, pues sigue siendo muy, muy atractivo, ¿no? Pero quizás con un poquito más de cuidado a la hora de tomar las decisiones que en el resto de España, ¿no? Yo al menos tengo una última pregunta que también llegó al principio de la charla, y esta también es para Mariano, y hablan de cuál sería el monto mínimo, ¿no?, de las inversiones de México aquí. Hemos hablado antes de los 500.000 euros que facilitan la residencia, etcétera. ¿Tu opinión, Mariano, cuál sería el monto mínimo a partir del cual interesaría invertir aquí en España? Bueno, eso, digamos, siempre depende un poco de la capacidad de inversión, ¿no? que cada inversor tenga. Entonces, nosotros recomendamos cuando uno mira posibilidades de invertir fuera de su país en forma directa, ya que eso implica, bueno, una estructuración, un mantenimiento de las sociedades y obviamente una gestión de profesionales eh, que sea a partir por lo menos de $1.000.000 en adelante, ¿no? Esa es nuestra recomendación. Ahora, hay veces que inversores no lo pueden hacer eh, y sin embargo, digamos, eh, prefieren empezar con menos o hacerlo igualmente. Lo que sí tienen que saber que, bueno, van a tener que asumir un costo, digamos, de estructuración y demás que le va a afectar un poco más que una inversión más grande, ¿no? Dado que hay determinados costos fijos que hay que absorber independientemente del tamaño de la inversión. Muy bien, pues yo creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Entonces, bueno, y agradeceros a todos el rato que hemos pasado, Mariano, Javier, Luis. Yo voy a despedirme con una frase de un escritor inglés que se llama William George Worth, que es del siglo XIX, y que tiene que ver con las oportunidades. Dice que las oportunidades son como los amaneceres, que si uno espera demasiado se los pierde. Pues yo creo que en España ahora mismo existe una gran oportunidad de inversión en el área inmobiliaria
y espero que ninguno de ustedes se la pierda. Bien, muchísimas gracias, Javier. Hasta la próxima. Mariano, Luis. Muchas gracias. Nada, gracias. Gracias a todos.